Observen ustedes ahí al joven. Ahí tenemos una columna vista lateral, una columna lumbosacra. Tenemos algo que nosotros los ortopedistas llamamos módulo de estabilidad biomecánica y le llamamos el módulo vértebro-disco-ligamentario. Está formado por dos vértebras separados por un cojín que es nuestro amortiguador, que llamamos disco intervertebral. Estas dos unidades son el ejemplo biomecánico de todo lo que es la columna vertebral. Si entendemos qué es esto, vamos a hablar de muchos conceptos, pero este es el módulo, es la célula de la columna vertebral. Dos vértebras separadas por un cojín, que es el anillo pulposo, y sostenido por una serie de elementos. Ahí tenemos al ligamento longitudinal vertebral anterior, tenemos al ligamento longitudinal vertebral posterior, el ligamento amarillo, los ligamentos intertransversos, que están dando una estabilidad a ese módulo que se repite desde la columna cervical hasta la última vértebra lumbosacra. Este es el disco intervertebral normal. Para entender qué pasa con ellos, debemos saber primero qué es lo normal para saber cuándo se trastornan. ¿Qué hace este disco intervertebral? Pues es el que nos permite flexibilidad, el que nos da estabilidad y además lo más importante es un amortiguador. ¿Qué es este amortiguador? Absorbe el choque de todos los movimientos segmentarios, resistiendo a cargas repetitivas en toda nuestra vida, desde el principio hasta los 80 años. Ahí tenemos a la estructura normal del núcleo. El disco está formado por un anillo de fibras colágenas alternas, orientadas 65 grados al eje longitudinal. Posee un núcleo pulposo situado en el área posterolateral del espacio del disco. No está exactamente en el centro, está en la parte posterior. Y este núcleo tiene una matriz gelatinosa. ¿De qué está compuesto para que sea elástico? Está compuesto por fibras colágenas, por proteoglicanos y por agua. Estos proteoglicanos tienen la capacidad de absorber agua y son los que le dan flexibilidad, resistencia y le ayudan a hacer que haga amortiguamiento. ¿Cuál es la inervación del disco? El disco, fíjense, tiene fibras nerviosas plexiformes libres divididas en el tejido fibroadiposo que se une al ligamento a la superficie posterior del anillo. Pero cuando se llega a ser adulto, no hay terminaciones nerviosas en el anillo. Y ya veremos que cuando este disco comienza a doler es porque se ha dañado, porque ha penetrado circulación y han penetrado raíces nerviosas y entonces comienza a presentar signos de dolor. Ahí tienen un canal lumbar estrecho, comparen el esquema que estamos viendo aquí, la flecha nos está indicando, es un conducto vertebral. Aquí hay una estenosis del conducto vertebral, vean el cierre de los espacios vertebrales. Comparen una resonancia magnética nuclear que estamos viendo aquí a la izquierda, vean los picos osteofíticos, vean que la columna del saco dural, porque región lumbosacra, hay zonas de estenosis y a veces se interrumpe totalmente. Estas lesiones de los discos producen estenosis y van a tener un paciente con un cuadro de lumbalgia, lumbociática y con un síndrome de compresión radicular dependiendo del nivel donde se encuentre esta estenosis. Si tenemos una resonancia, comparen eso ahí, el esquema, la radiografía y la resonancia. Aquí vemos una vista lateral, observen cómo se ven los discos en una resonancia magnética normal. Todavía este disco está de color blanco, está perdiendo lo homogéneo, pero todavía la altura es buena, todavía hay. Lo blanco significa que hay agua, que está hidratado, así se ve en la resonancia. Lo mismo que el canal vertebral bañado por el líquido cefalorraquídeo, lo vemos de color blanco porque es líquido. Aquí vemos que va cambiando de color y vemos dónde está la lesión con una compresión en este sitio y en la vista lateral también hay una estenosis. Aquí está la listesis. Vean la alineación de la parte posterior de esta vértebra comparada con la otra y hay un deslizamiento hacia adelante. A eso llamamos espondilolistesis. Es una paciente con cervicobraquialgia. Se le toman radiografías en neutro en posición lateral
¿Y qué ha perdido aquí esta columna cervical? Acuérdense que aquí hay una curva que llamamos lordosis cervical. Como ven a esta columna, está totalmente recta. Eso está diciendo nada más que el paciente tiene dolor, hay una contractura muscular y rectifica la lordosis cervical. Pero observen los espacios discales, cómo han sufrido un desgaste, y son varios. Entonces indicamos una radiografía dinámica. Esta columna la flexionamos, el radiólogo la flexiona, toma la foto y observen, ¿qué buscamos aquí? Bueno, vemos primero los espacios que ya observamos en la vista lateral en neutro. Pero lo que debe vigilar un médico es la parte posterior de los cuerpos vertebrales, que vayan perfectamente alineaditos. En esta flexión del cuello del paciente, de su columna cervical, no vemos desplazamiento, pero el paciente tiene una cervicobraquialgia importante, lateralizada. Y entonces el radiólogo le da extensión, porque así se lo pedimos, y volvemos a observar el borde posterior de la columna. ¿Y qué estamos viendo aquí? Hay una movilización de esta vértebra en relación a la otra. Aquí tiene pintada una rayita donde está diciendo que aquí, en este movimiento, hay una inestabilidad entre la vértebra proximal y distal, comprime la raíz nerviosa y le da un síndrome de compresión radicular a este paciente. Si vemos, esta es la vértebra 4, esta es la vértebra 5. Aquí nace la raíz cervical 5 y el paciente va a llegar con un dolor cervical, por ejemplo, en el hombro derecho o izquierdo, y buscamos en la clínica que le duele el hombro, no tiene sensibilidad en el borde lateral a nivel del deltoides, hay hipoestesia, hay hiperestesia o hay anestesia. Y entonces estamos calculando que este paciente tiene un problema de compresión radicular aquí y que tiene un síndrome de compresión radicular de la raíz 5. Los sistemas son varios, vean estas columnas, aquí ven el adelantamiento de la vértebra, se hace una fijación transpedicular con unas barras, es bilateral el sistema, aparte de que hay que agregar injerto de hueso para poder estabilizar al paciente y quitarle el dolor. Sin embargo, en la actualidad hay otros procedimientos menos invasivos y van a escuchar el ozono. La ozonoterapia es la aplicación de ozono intradiscal por vía posterolateral. Aquí esto pues le gusta mucho a los pacientes porque hay pacientes que por su condición física, por enfermedades colaterales, no es posible hacer cirugía mayor. Entonces se aplica el ozono directamente en el disco. Esto se hace en la sala de operaciones como si fuera una cirugía abierta. Hay que colocar un bloqueo al paciente. Este es el ozono que se inyecta en el núcleo. ¿Y qué hace el ozono? El ozono va a destruir a los proteoglicanos y de esa manera los deshidrata, y entonces esta hernia que aquí ven está dando compresión del lado derecho, al aplicar el ozono se reduce esto y le da mejoría al paciente, aunque sea de manera temporal. Se pueden repetir estos procedimientos cada 6 meses, pero realmente estamos ayudando solamente a quitar este problema de compresión.